Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales al que será el último encuentro sobre créditos UBA y planes de ahorro, medidas cautelares ante la crisis económica. Esta actividad, como decía recién, finaliza hoy. Tuvimos dos clases previas que las pueden encontrar subidas ya en el canal de YouTube del Instituto. Han estado, bueno, y la que resta también, a cargo del doctor Leandro Vanegas, juez de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata. Así que, Leandro, te agradecemos una vez más por estar en este espacio del Instituto, en este espacio, además de los cursos que das en el campus virtual. Así que también agradecemos a las personas que se están conectando y bueno, no hay más avisos, hemos llegado al último encuentro, así que muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y nada, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias Camilo, muchas gracias a todos. Aprovecho esta última reunión de esta vez para agradecerle de nuevo al Instituto de Estudios Judiciales, a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que nos dan la oportunidad de charlar un poco de derecho y de las cuestiones que están en debate en la actualidad en nuestra provincia. Uno de esos, como hemos hablado en las clases anteriores, es lo que tiene que ver con los créditos UBA, también con los planes de ahorro, que es algo que vamos a abordar hoy. Ahí, para los créditos UBA, le compartí un PowerPoint a través de los chicos recién y también un fallo que es de mi autoría, pero que ha salido publicado en diferentes sitios y en diferentes lugares eh, en función a que es uno de los primeros que tiene una sentencia definitiva respecto de los planes de ahorro, la actualización de la cuota y tiene un montón de cosas que vamos a ir desmenuzando y analizando. Sí, antes que nada, les quiero pasar para que lo vean ustedes después. Lo tengo acá, perdonen que mire el teléfono, pero tengo los datos acá. Hay un fallo que después le puedo circular si les interesa también o a lo que les interese se lo hacen llegar a Camilo o a los chicos del instituto para que se los podamos mandar. Tiene que ver con las cuestiones anteriores de los créditos UBA. Salió un fallo ahora muy nuevo en el Departamento Judicial de Pergamino, que ahí estoy viendo los datos. Domina Evangelina contra Banco de la Provincia de Buenos Aires, sí, en la Cámara de Operaciones Civil y Comercial del Departamento Judicial de Pergamino. La causa 4361 del 21, le puedo pasar el fallo, si no la pueden buscar. Hay una sentencia definitiva sobre el fallo SUBA que no, que va a hablar del costo económico y costo financiero del crédito, que es, si se acuerdan, lo que hablábamos la semana pasada, y que va a tener una resolución definitiva en esos términos. Tal vez no sea la que más esperan muchos de los consumidores beneficiarios de crédito suba, pero en definitiva es una sentencia definitiva entre tantas otras que han llegado y están por venir en esta época, porque es como les decía, en el trámite de las cautelares y de los juicios van empezando a llegar la sentencia definitiva. Quería dejarle el dato para que después lo vean. Insisto, tiene que ver, hace un análisis muy fuerte sobre el costo económico, financiero, la evolución de los distintos precios del mercado, etcétera, etcétera, y llega a una conclusión, con lo cual ahí está para ver. Bueno, volviendo arrancando con el plan de ahorro, no puedo tomar el control del PowerPoint todavía, chicos. No me sale la. Lo dejo de compartir y probamos de vuelta, ¿sí? Bueno, perfecto, Por cosa si no me decís siguiente anterior. Ya lo vuelvo a cargar. perfecto. Ah, bueno, ahí está el enlace que les pasa Camilo. Buenas tardes a todos de nuevo. El, el enlace donde pueden descargar tanto el PowerPoint como el fallo que les voy a cantar hoy y que vamos a analizar. La idea es, tenemos un rato nada más, la idea es darle ideas, sigo sin poder.
no me aparece el cartelito. La idea es darle un pantallazo general sobre los planes de ahorro, tampoco hacer algo súper detallado porque nos iríamos en las características propias del plan de ahorro olvidando algunas de las soluciones, con lo cual estoy por supuesto abierto a las preguntas, pero la idea es dar el pantallazo general y cuáles son las cosas que, como le digo siempre, las acciones y las posibilidades que tenemos para avanzar al respecto. ¿Sí? Bueno, para arrancar podemos decir que el plan de ahorro previo es una especie de contrato donde el sujeto denominado suscriptor paga una cantidad de dinero en cuotas anticipadas a los fines de adquirir un bien mueble o inmueble que tendrá lugar en el futuro una vez que se cumpla con las condiciones de adjudicación pactadas, de sorteo o de licitación. Leandro, perdón que interrumpa, sigue sin Sí, aparecerte esto de tomar el control, ¿no? sigue sin aparecerme el de tomar el control. Lo que podemos hacer es que los asistentes, si me están escuchando, abran el drive que le mandamos nosotros y que lo puedan seguir de ahí mientras vamos haciendo la disertación. Para que Bárbaro, no, ¿te para parece si me vas que no, diciendo siguiente, anterior y voy pasando mientras? bueno, perfecto. Dale. Entonces, ahora, siguiente. Ahí está, el plan de ahorro previo, una definición de Ricardo Lorenzetti en su Tratado de los Contratos, habla de que, como les dije, el sujeto o consumidor, denominado suscriptor, paga una cantidad de dinero en cuotas anticipadas a los fines de adquisición de un bien mueble o inmueble que tendrá lugar en el futuro una vez que se cumpla con las condiciones de adjudicación pactadas, sorteo o licitación. Acá es muy importante tener en cuenta la cuestión central, que es el pago de cuotas anticipadas para la adquisición de un bien, cualquiera sea este, en el futuro. ¿Sí? Por eso es la característica del ahorro. ¿Sí? Yo podría enumerar un montón de antecedentes normativos, jurisprudenciales, pero tal vez los antecedentes más claros es las personas, digamos, de ellos 60, 60 y pico de años, o los más jóvenes, sus padres, sus abuelos, era cuando se juntaban en su trabajo y los electrodomésticos eran lo suficientemente caros como más que ahora tal vez, y se juntaban entre los compañeros de trabajo y ponían la plata que salía mensualmente y con eso compraban una vez para cada uno de ellos. Bueno, era un plan de ahorro rudimentario y son los inicios por los cuales nace este, este tipo de, este tipo de contratos. ¿Sí? Eh, perdón, es la base, por supuesto, es el ahorro previo, pero ahora vamos a ver que no solamente es el ahorro previo para el consumidor, sino que tiene otras ventajas más. Vamos a la siguiente filmina. Bueno, yo les marco dos ventajas fundamentalmente en los planes de ahorro. La primera es que une a un grupo de personas, permitiendo reunir una masa de dinero y se apoya en la financiación. Ahí puedo tomar el control. A ver. Ahí pude tomar el control, así que buenísimo. Perfecto. Eh, Sí, José dice que hoy salieron también dos sentencias en la sala 1 y sala 2 de Mar del Plata. Sí, me dijeron, perdón que la interrupción de los créditos UBA, sí, me dijeron que habían salido, pero no tengo el texto de las sentencias todavía, por eso no les hice mención a esos dos fallos, pero sí, yo supongo que mañana o pasado van a tener acceso a esas de la sala 1 y de la sala 2 de Mar del Plata, volviendo a la cuestión del crédito UBA. Bueno, la ventaja del plan de ahorro, como les decía, une a un grupo de personas permitiendo reunir una masa de dinero y se apoya en la financiación recíproca de los integrantes, mientras que la fábrica no se arriesga a una sobreproducción, ya que la producción puede ajustarse a una serie de pedidos ya realizados de antemano. Es decir, que el fin principal de este método es que ganen todos, digamos que el consumidor que no puede pagar un bien durable de una sola vez por su costo, pueda hacerlo mediante un sistema de ahorro, que ya ahora vamos a ver cómo es,
y que la empresa tenga cierta seguridad y cierta certidumbre de los bienes a producir. También hay una ventaja para la empresa, que es que cobra y luego entrega el bien, con lo que se altera sustancialmente el ciclo económico, disminuyendo los riesgos, ¿sí? Sería técnicamente que lo cobra y entrega el bien no luego, sino progresivamente, digamos, va entregando bienes a medida que se va desarrollando el plan de ahorro. Ustedes verán que el sistema de ahorro previo generalmente, bueno, pueden ser grupos cerrados o abiertos. En los grupos cerrados, que son la mayoría de los que podemos encontrar, por ejemplo, en los automóviles, se fija el valor del bien objeto del mismo, y a partir de ese valor se fija la cantidad de suscriptores, y dentro de esa cantidad de suscriptores tienen que juntar, digamos, la plata para comprar 1 o 2 bienes por mes, dependiendo del plan, para hacer esas entregas pactadas. Muchas veces pensamos que el objeto del plan de ahorro es únicamente el auto, porque es lo más conocido, pero el plan de ahorro, como les dije, en tiempos pasados ha sido objeto de electrodomésticos y ese tipo de bienes. Hoy el más conocido, como ustedes saben, es el de los automóviles, pero también tiene que ver con, en muchos casos, sistemas similares en los planes de construcción de casas o de departamento del Pozo, y también en algunas cuestiones relativas a comercialización en countries y barrios cerrados. Es decir, que el objeto puede ser cualquiera, siempre que tenga como objeto la adquisición de un bien o inmueble, mueble o inmueble de determinadas características y de un determinado valor. La idea central del plan de ahorro es la existencia, en los términos del artículo 1073, de los contratos conexos, es decir, se instrumenta a partir de los contratos conexos, y son varios contratos conexos. Por un lado tenemos a los suscriptores o ahorristas, por otro lado tenemos a la sociedad de ahorro y préstamo, que son quienes van a administrar los fondos y además van a organizar la prestación de los planes de ahorro, la conformación de los grupos, etcétera, etcétera. La fábrica o terminal, y en el caso de los autos, la agencia o el vendedor. En los casos de los inmuebles puede ser el intermediario inmobiliario. Todas estas partes van a tener un montón de contratos conexos que van a llevar a un fin único o a un fin común, ¿sí? Ustedes van a ver que esta conexidad, porque, por ejemplo, van a tener un contrato que el ahorrista o suscriptor va a firmar con la administradora. A su vez, la administradora va a tener un convenio con la fábrica o la terminal. Ustedes dirán, en los casos de los inmuebles, son empresas controlantes, digamos, grupos empresarios, pero aún así hay una conexidad entre la fábrica y la sociedad administradora. Lo mismo la agencia o el vendedor, que tiene la potestad de ofrecer en venta ese tipo de bienes, ¿sí? Y todos esos contratos conexos hacen a un fin común, digamos. Toda esa cantidad de contratos van a tener como fin final la producción y venta. Tomemos como ejemplo el más simple, como producción y venta un bien automotor. El contrato de ahorro es un vínculo de cambio celebrado entre dos partes que se comprometen en obligaciones recíprocas sin finalidad asociativa, mientras que el sistema de ahorro es un grupo de contratos de cambio, lo que solo puede funcionar eficazmente si conviven armónicamente entre sí. Esto también tiene que ver con el concepto de conexidad, y es la diferencia
entre el contrato de ahorro y el sistema de ahorro. El contrato de ahorro ha tenido un montón de discusiones durante el tiempo, en referencia a si se trataba de un contrato con finalidad o con objeto asociativo. Bueno, se ha llegado a la conclusión que no, y que es un contrato de cambio, luego de no pocas discusiones, pero objetivamente es así porque uno, si bien depende indirectamente de la suerte del resto de los ahorristas, uno saca un plan de ahorro, supongamos nuevamente un auto, saca un plan de ahorro para, llegado el tiempo, la cantidad de cuotas, el sorteo, la licitación, o lo que fuere, tener su auto. Así que no es más que un vínculo de cambio, más allá de las características del mismo. Como cualquier contrato de cambio, va a haber obligación entre dos partes, al menos dos partes. La llamada, digamos, generalmente o como núcleo proveedor, donde puede haber varios, fabricante, comercializador, como les dije. Y por el otro lado, el suscriptor o consumidor con obligaciones recíprocas. La obligación fundamental del suscriptor va a ser el pago del precio, por supuesto, y las obligaciones del proveedor van a ser diferenciadas según esa conexidad de contratos. Para la administradora va a ser justamente administrar los fondos provistos por el ahorrista y dar sostenimiento al plan, al grupo de que se trate. Para la fábrica, producir, y para la agencia hacer la intermediación, y entre todos los proveedores el fin final es la entrega del bien contra el pago del precio estipulado. Ahora, decimos el contrato de ahorro, vínculo de cambio. Ahora, el sistema de ahorro es un grupo de contratos de cambio que solo puede funcionar eficazmente si conviven armónicamente entre sí. Justamente esto es el sistema del plan de ahorro. Fíjense ustedes que si sacan o han sacado un plan de ahorro, o conocen o han tenido clientes o han tenido oportunidad de resolver alguna cuestión al respecto, se forma un grupo de personas que tienen como objeto el mismo fin y que tienen que convivir armónicamente para poder llegar a una solución, por ejemplo, comprar el auto, ¿sí? Si decimos, está en el grupo 50, orden 85, es porque hay 84 antes que firmaron el mismo contrato y va a haber otros tantos que lo van a firmar después, ¿sí? Van a firmar exactamente el mismo contrato, con las mismas alcances, con el mismo plazo, con todos iguales, para no desvirtuar el sistema de ahorro de ese grupo. Por ejemplo, no van a poder convivir en el mismo grupo un suscriptor que desee financiar el 70% con el 30% de la integración cuando salga sorteado o licitado, con otro que financie el 100% del bien sin licitación, o uno a 84 cuotas y otro a 120 cuotas, y así con distintas características. Entonces, importante de dividir y definir esto. El contrato es de cambio, como cualquier otro contrato. Ahora, está subyacente y como base un sistema de ahorro en donde va a haber un montón de contratos de cambio particulares para solventarlo. El artículo 1133 del Código Civil y Comercial refiere que hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos, como hablábamos recién, contratos de cambio, se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, comprar el auto y recibir el auto, de modo que uno de ellos ha sido determinante para el logro del resultado perseguido. Fábrica, administrador, agencia. Esta finalidad puede ser establecida por la ley, expresamente pactada o derivada de la interpretación conforme a lo que se dispone por el 1074. Y el 1074 dice que los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado
que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido. Datos, ustedes si siguen alguna de las charlas y de los cursos que dicto siempre, cuando hacemos referencia a normas, le digo, hay algunas palabras que son fundamentales y que nos tienen que quedar resonando y que son la base. ¿Sí? Acá es la función económica y el resultado perseguido. Hay conexidad. ¿Por qué hay conexidad? ¿Cuál es la función económica del contrato y cuál es el resultado perseguido de esos contratos conexos? Si el resultado perseguido es el mismo, si están dentro de una misma función económica, bueno, ahí van a ser contratos conexos de lo de los planes de ahorro, por supuesto que lo son. Va a haber distinto tipo de conexidades, como les decía, la conexidad entre proveedores, obviamente, como les venía diciendo, entre el fabricante, el comercializador, la administradora, y puede haber otros más. Bueno, esta conectividad entre proveedores determina la solidaridad por el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto es muy importante, es decir, si nosotros tenemos un plan de ahorro, vamos a poder demandar conjuntamente o a elección a la concesionaria, a la fábrica o a la administradora. La práctica que considero más correcta para quienes ejercen el derecho como profesión liberal, digamos que no son empleados de tribunales, es ir contra todos, digamos, porque existe una solidaridad. Entonces, en caso de que alguno tuviera alguna cuestión relativa a la solvencia o relativa a la cobrabilidad, bueno, se multiplican las posibilidades porque la misma Ley de Defensa del Consumidor da la posibilidad o la potestad a los consumidores de reclamar ante todos. Bueno, con accidente de proveedores, muy importante. Y después hay, aunque los suscriptores no estén al tanto o no lo tengan presente, hay una cierta conexión entre los suscriptores, porque comparten un grupo cerrado, se valen para la adquisición del aporte conjunto y simultáneo, es decir, que para que una persona, un suscriptor, pueda sacar su auto en la cuota 17, por decirlo, por tomar un ejemplo al azar, tiene que haber habido un montón de personas, en lo ideal la totalidad de los miembros del grupo, que hayan pagado religiosamente cada una de las cuotas hasta llegar a ese y que sigan pagando las siguientes, para generar que todos los que participan del plan, llegado el momento, puedan tener, en este caso, su auto. Por eso también hay una conexidad entre suscriptores. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa me interrumpen sin ningún inconveniente o me avisan. En esta conexidad tenemos que tener en cuenta un montón de cosas y esto, volvemos a lo que le decía el otro día, le puedo tirar un montón de términos y un montón de cosas que después vamos a englobar y vamos a sacar una idea en particular, porque a la hora de reclamar, a la hora de defenderse o a la hora de decidir quienes trabajamos en tribunales, tenemos que tener en cuenta que hay cambios que pueden ser particulares que van a afectar necesariamente al grupo. Y con esa afectación del grupo se puede producir también una afectación al sistema. Entonces hay que tener un delicado equilibrio entre el derecho del consumidor, el derecho del usuario, el derecho del contratante y la sostenibilidad y la previsibilidad del sistema, de este sistema de ahorro. Por eso decimos, o les expongo acá, que los cambios en el valor de la cuota es un cambio particular, de modo particular, o la morosidad de modo particular van a afectar al grupo siempre, y el tratamiento diferenciado va a generar un riesgo para el resto, ¿sí? Que se establezca un cambio de cuota para un cliente, para un consumidor, para un suscriptor particular, va a generar necesariamente un riesgo para el resto y ese trato diferenciado tiene que estar debidamente estudiado y solventado para que no genere
complicaciones a los demás. Bueno, deber de información. Llegamos al punto en el que tenemos contratos conexos, tenemos cláusulas de todo tipo, y eso está directamente apoyado en el deber de información, que está consagrado desde universalmente hasta la Constitución provincial y hasta las leyes nacionales que rigen en la materia. Es muy importante porque para que este contrato de plan de ahorro tenga los efectos que busca, el derecho de información es central, porque el consumidor, el contratante, el adherente, tiene que saber fehacientemente a qué atenerse, ¿sí? Porque, insisto, es un contrato que tiene muchas características, muchas particularidades, y que además no existe forma que no sea un contrato de adhesión, digamos, porque son los mismos contratos para una universalidad de personas, para un mismo fin. Entonces, no se puede renegociar, como les decía recién, el contrato con cada uno de los adherentes sin el riesgo de poner en jaque la subsistencia del mismo grupo, con lo cual el cumplimiento del deber de información va a ser absolutamente central en el caso de los planes de ahorro. Este deber de información está consagrado universalmente en las directrices sobre protección al consumidor, aprobadas en 1985 por las Naciones Unidas, en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice que los usuarios y consumidores de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de salud, seguridad e intereses económicos y a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, etc. La provincia de Buenos Aires, en el mismo sentido, también reformada, en su artículo 38 reitera la necesidad de que al consumidor se le traslade una información adecuada y veraz. Y el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, que dice que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. Quien ha estado presente en alguno de los otros cursos, justamente en campus estoy dictando uno de derecho de consumo, le va a resonar, porque insisto siempre con esta cuestión que es absolutamente central en el derecho del consumo, que es el cumplimiento adecuado y veraz del deber de información. Cuando el deber de información está debidamente cumplido, va a haber una protección más al consumidor. Cuando el deber de información tiene vaguedades, omisiones, indeterminaciones o directamente falsedades, bueno, ahí se va a abrir un camino muy, muy grande y muy, muy fuerte para el reclamo, ya sea administrativo o judicial. Y esto hay que tenerlo en cuenta para la hora de los planes de ahorro, porque no es lo mismo que a ustedes le vendan un plan de ahorro y les informen todas las características, a que les manden un formulario preimpreso, ustedes lo firman y después no saben ni a qué atenerse. Hay cosas que son harto conocidas, por ejemplo, que lo que en el fallo que les mandé es harto conocido que este tipo de ventas respetan un valor móvil. Bueno, ahora la información de cómo se determina el valor móvil, la información de las características de la suscripción, la información sobre la calidad, cantidad y extensión de gastos administrativos, la información sobre las características y posibilidades de licitación, la información sobre si existe o no existen actos de sorteo además de licitación, la información sobre determinadas cuestiones sobrevinientes como pueden ser la discontinuidad de un modelo, porque imagínense que ustedes sacan un plan de ahorro, supongamos, para terminar de pagar dentro de 8 años y dentro de 8 años se discontinúa con el vehículo que ustedes compraron. Bueno, ¿cómo se debe informar claramente cómo se subsana esa situación? ¿Cómo pueden actuar si está permitido el cambio de modelo y cuál es la metodología de elección del cambio de modelo y la integración de la diferencia si fuera un valor mayor? ¿Cómo se va a restituir el dinero si, llegado al final del plan, no deciden licitar o sacar el vehículo
y se trata solo de un método de ahorro, etcétera, etcétera. Bueno, ese deber de información es muy amplio y en estas cuestiones que son muy importantes y que son muy pesadas, digamos, informativamente, el deber de información va a ser muy, muy importante y hay que tenerlo muy presente a la hora de reclamar, ¿sí? Es una de las bases del reclamo, el deber de información. Como les dije, el tipo de plan, modelos, prestaciones y características del bien, cantidad de cuotas, gastos administrativos, valor móvil y el cálculo, explicación de las cláusulas predispuestas. Ustedes verán que hay cosas que son mucho más informadas que otras en la actualidad y es un problema de estos contratos, pero ustedes ven, por ejemplo, que a veces en gastos de administración ustedes sacan un plan y tienen un seguro de vida que ni sabían que habían contratado, que no saben ni siquiera qué características tienen, que no saben qué cubren. Bueno, eso es parte del derecho de información. El cálculo del valor móvil generalmente está publicado, pero que le informen bien cómo va a ser el valor móvil y la explicación de todas las cláusulas predispuestas, por supuesto. Bueno, la ley 23.270, hay, como les dije, hay un desarrollo que es mucho más amplio de cómo llegamos a esto, pero me pareció que no era lo más adecuado insistir sobre un desarrollo histórico cuando estamos tratando una problemática actual, sí darles algunas puntas de por dónde va la cuestión. Digamos, acá es muy importante que la ley 23.270 y el papel de la Inspección General de Justicia, porque uno puede indagar sobre este extremo también, insisto, a la hora de reclamar o a la hora de defenderse o decidir sobre un reclamo. La ley mencionada atribuye, como les dije, a la Inspección General de Justicia, el Contralor y la reglamentación, otorga un control en la formación previa de conjunto de adherentes, del resultado de los sorteos, de los remanentes solicitaciones, de la cantidad de cuotas adeudadas o mínimo de integración, y cualquier otro recaudo relacionado con los fondos recaudados y con la situación relativa de que cada uno tenga en el conjunto de adherentes de que se trata. En el caso particular puede que les haya sucedido como consumidores, como abogados o como operadores del lado de tribunales, digamos, del lado de la justicia, que hayan hecho un reclamo administrativo y que en el reclamo administrativo fundamentalmente la administradora diga no, no hay nada que reclamarme porque nosotros cumplimos con la normativa de la Inspección General de Justicia y tenemos toda la información dada a la Inspección General de Justicia. Bueno, está bien, ese es uno de los requisitos que se cumple. Puede que se cumpla el requisito del cumplimiento ante Inspección General de Justicia y que no se cumplan con otros requisitos, ¿sí? Porque generalmente la respuesta administrativa es cumplimos con IGJ. Bueno, hay que cumplir con IGJ, pero hay que cumplir con el deber de información, hay que cumplir con un montón de cosas más. Bueno, la ley 23.270 también establece los requisitos que se deben observar en los contratos de adhesión y los recaudos exigidos para publicitar planes de ahorro, entre otras cosas. Ustedes van a ver que las publicidades actuales han felizmente se han hecho eco de un montón, de un laburo doctrinario fenomenal y de un trabajo de tribunales y de abogados y de operadores de justicia en general que ha sido absolutamente fructífero. Porque si ustedes ven, cada vez hay más publicidades de planes de ahorro en donde el objeto de la publicidad es la seguridad del consumidor y es la información del consumidor. Me acuerdo de la publicidad de Fiat, que hace un gran hincapié en eso, y ahora hay una publicidad nueva, me parece que es de Nissan, que está en el mismo sentido. Bueno, eso es producto de un trabajo muy fuerte, insisto, de todos los operadores doctrinarios y judiciales, y cuando me refiero a judiciales es el abogado que reclama, el abogado que defiende y la justicia que decide, digamos, en un trabajo en conjunto que hace que estas protecciones se hayan puesto tan en boga y sean tan importantes ahora, no solo para los consumidores y para la justicia, sino también para las empresas. Bueno, la Resolución General 6 de 2003
Dispone que los contratos de ahorro para fines determinados, bajo las modalidades de grupo cerrado o de ciclos abiertos, configuran contratos de consumo en los términos del artículo 1 de la 24240, con excepción de aquellos destinados a la obtención directa o de los fondos necesarios para la adquisición de rodados de mayor porte susceptibles de integrarse en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros. Ustedes van a ver entonces dos grandes grupos. Van a ser objeto de la ley de consumidor cualquiera de los autos comunes, para decirlo de un modo coloquial y hasta si se quiere burdo. Cualquier contrato de plan de ahorro que cualquier consumidor pueda suscribir en una agencia oficial. Ahora, hay otros contratos y hay otros planes de ahorro que son dirigidos a maquinaria vial, a transporte de gran porte, que bueno, que eso, como mismo lo dice la Ley de Defensa del Consumidor, no tiene como objeto el consumidor final, entonces va a ir por afuera de la Ley de Defensa del Consumidor. Rápidamente les digo, dentro de Defensa del Consumidor, todo lo que sea relación de consumo, y para determinar cuándo es relación de consumo tenemos que pensar cuándo ese producto está destinado para ser consumido o servido o lo que fuere por el consumidor final. Digamos que donde la persona que lo compra o que adquiere el servicio corta la cadena de producción. Digamos, no va a volver a comerciar con el mismo objeto o en el mismo servicio. En este caso, si yo me compro el auto para uso familiar o saco un plan de ahorro para el año, dentro de unos años, tener un auto para el uso familiar, se me va a aplicar la ley de defensa del consumidor. Si yo utilizo un instrumento parecido para comprar un camión para transportar mercaderías y me dedico a eso, bueno, ahí no va a ser objeto de la ley de defensa del consumidor. Bueno, la variabilidad es uno de los ejes centrales del contrato del plan de ahorro, y la variabilidad va a estar dada porque en este tipo de contratos debe conjugarse necesariamente el ahorro, la capitalización y el pago del precio del auto. Entonces, ahorrar, capitalizar y pagar el auto. No, obviamente no va a salir lo mismo, y menos en un país como el nuestro, históricamente, no va a salir lo mismo un auto hoy que los planes, supongamos, de 7 o 8 años, que dentro de 5 años, dentro de 7 años. Entonces, obviamente que la variabilidad en la conformación de la cuota va a ser algo, digamos, íncito al plan de ahorro. No podemos pretender tener un plan de ahorro sin tener variación de cuota. Por lo cual es perfectamente viable, esperable, y yo le sumaría necesario que una de las cláusulas establezca la variedad y monto de cálculo del importe de cada cuota en función al valor, lo que llamamos comúnmente valor móvil del automóvil, del auto. Es absolutamente usual y además es correcto, si no, el sistema de ahorro no funcionaría como tal y fracasaría. La causa fin, digamos, son todos contratos que tienen una causa fin, que es adquirir un automóvil. Estamos yendo para el caso más simple, que es el de los automóviles. Supongamos que no fuera el auto, la causa fin sería comprar un departamento, es lo mismo, ¿sí? Se articula sobre un sistema de capitalización y en virtud de ese sistema debe respetar el precio actual del bien, para que el administrador en cada cuota mensual, sea por sorteo o por licitación, pueda entregar un número determinado de automóviles de esa calidad. El valor móvil también es central porque forma parte de un montón de reclamos. ¿Qué facultad tienen las fábricas de modificar el valor móvil? ¿Sí? Lo que decíamos recién, tiene la facultad contractual y obvia de poder modificarlo. Bueno, ahora ¿cómo? Volvemos al deber de información. Si yo no informé como proveedor o como fabricante o como parte de la cadena de producción
¿Cómo lo voy a actualizar? Bueno, eso es una falla en el deber de información. Si lo hago conforme métodos que no son los establecidos, también estoy incurriendo en una práctica abusiva. Entonces, el valor móvil está claro, es procedente, es actualizable, pero siempre tiene que ser conforme el valor oficial del bien fijado mes a mes, que va a estar generalmente atado a una disposición de la Inspección General de Justicia de cómo se va a fijar ese valor mensual. Entonces, tenemos que tener en cuenta a la hora, insisto, de si somos abogados de la matrícula, reclamar, de defender a la empresa en un reclamo, y si es de la justicia a la hora de fallar. La existencia del valor móvil, por supuesto, que la existencia del valor móvil debe reputarse conocida, entiendo que sí, y lo entiendo como una obviedad. Ahora, las pautas y mecanismos de fijación del valor móvil es otra cosa, hay que estudiarlas, hay que indagarlas y hay que ver si se cumplió con el deber de información y si la modificación del valor está correctamente hecha. Esto de la obviedad del valor móvil lo hago con la salvedad de lo que llamamos los consumidores hipervulnerables, ¿sí? Puede ser, esto es materia de prueba, ¿no? Pero que en un caso particular se haya vendido un plan de ahorro bajo una especie de engaño u ocultamiento de información, manifestándole a alguien que el precio de las cuotas serían siempre como el fijado el primer día. Vieron que si ustedes ven una publicidad hoy van a decir valor de la cuota 1, valor de la cuota 25, valor de la cuota 30, conforme el valor móvil de hoy, ¿sí? Si no se hace la aclaración de ese valor móvil en las cuestiones de consumidores hipervulnerables, estaríamos encontrando una anomalía, ¿sí? Podemos pensar en un consumidor hipervulnerable, en una persona jubilada que por su edad no haya tenido la posibilidad o el deseo de tener acceso a la tecnología y que mediante la utilización justamente de medios tecnológicos se lo impulse a contratar algo con un requerimiento de información mucho menor al que debiera haber sido. Bueno, ahí estamos ante un consumidor hipervulnerable. ¿Puede ser abusiva la cláusula de valor móvil? Insistimos sobre lo mismo. Siempre que el valor móvil no refleje el valor oficial de mercado de la unidad de referencia. Es decir, por supuesto, puede ser abusiva la cláusula de valor móvil si dispone una fijación distinta, mayor, más gravosa que la que no refleje el valor oficial. En esto vamos a encontrar dos vertientes. Generalmente las grandes automotrices que tienen sus comercializadoras y sus administradoras van a ser más claros contractualmente, pero muchas veces van a fallar en el deber de información. Es decir, el modo de calcular el valor móvil va a ser correcto, pero muchas veces se van a ver incurriendo en deficiencia del deber de información, que eso obviamente tiene que ser castigado. Ahora, puede ser que contractualmente se fije un valor móvil abusivo, ese puede ser en otro tipo de sociedades y por distintos bienes que la formación del precio puede ser bastante más discutible. Bueno, después vamos a ver algunos casos prácticos. Llegado hasta acá, alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, estoy a disposición. Bueno, acá el que les pasé para trabajar es un fallo, como les dije, que lo sacamos hace poco tiempo, como ven ustedes, hace un mes, en septiembre de 2022, que es Ortiz con Planóvalo, de la Sala Segunda, de la Cámara Segunda de la Ciudad de La Plata, de la cual soy el vocal titular, la causa 108.535. Bueno, en resumen,
Ortiz se presenta a la justicia diciendo que quiere que le congelen el valor de la cuota porque ella no sabía, desconocía la situación del valor móvil y que el aumento había sido exponencial, ¿sí? Entre otros muchos argumentos. En el fallo de primera instancia se le dice, bueno, la señora tiene parcialmente razón, pero la realidad es que este es un plan de ahorro que tiene que tener actualizaciones y ordena que las cuotas se actualicen por medio del índice de precio del consumidor general. Ante la apelación de las partes, bueno, llega a la Cámara y la Cámara dice, entre otras cosas, que el kit de los grupos cerrados en los planes de ahorro para fines determinados consiste en el prorrateo mensual del valor del bien a cada suscriptor, que puede estar organizado en distintas modalidades, como les dije, 100% o 70-30, importe que ha de actualizarse mensualmente conforme el precio también actualizado de venta del redado, a fines de cumplir con el objeto del tipo contractual, que es la entrega mes a mes de una o 2 unidades, dependiendo del plan, a cada uno de los adherentes, por supuesto, del grupo cerrado de ahorristas. De allí que la afectación en el valor de la cuota, como así también las cuestiones relativas a la morosidad de modo individual, necesariamente afecte de modo indirecto a los demás suscriptores, es decir, que el tratamiento diferenciado a un suscriptor por encima de los demás que ostentan la misma calidad puede afectar el normal desenvolvimiento del plan y potenciales perjuicios a quienes no sean beneficiados por una cuota especial. Y agrega este mismo fallo: prescindir del valor móvil en este tipo de negocios se traduciría en la instantánea frustración de su objeto, dado que no podría acceder al bien determinado todos los suscriptores del grupo cerrado, notándose que con la variación de precios en los automóviles 0 kilómetros en nuestro país, cuestión que es de público y notorio conocimiento, cuota a cuota el dinero recaudado por todo el grupo se tornaría progresivamente insuficiente para la adquisición del automóvil, lo que contraría el objeto central de este tipo de contratos. Respecto de la publicidad, este mismo fallo dice que no debe tener la misma relevancia a los efectos de la formación del consentimiento, lo que se publica con una tipografía visible y cómoda para la lectura de los postulados de dificultosa visibilidad o directamente ilegibles. Bueno, en esta causa la sentencia definitiva es sobre la fijación del valor móvil del automotor o de la unidad. Bueno, ahí se los mandé para que lo vean, si les interesa, y para que lo lean, porque este fallo va a abordar la situación de muchas cosas de las que charlamos hoy. La característica de los planes de ahorro, la modalidad de sostenimiento del sistema que le va a servir a las empresas, pero que también le va a servir a los potenciales consumidores, porque de otro modo muchos de ellos no podrían llegar a ese auto 0 kilómetros, mediante el plan de ahorro sí lo pueden hacer. La potestad de fijar un valor móvil y modificarlo, la información respecto de la modificación de ese valor móvil y la procedencia de una readecuación de la cuota. Acá va a ser central, primero, el derecho a información que les hablaba, va a haber un capítulo aparte para el derecho a la información y el tratamiento de la publicidad. No es lo mismo, por supuesto, que una empresa, ustedes vieron cuando se habla de la letra chica del contrato, bueno, en este caso es más o menos lo mismo. Si a nosotros nos dan una publicidad, como era el caso que decía en letras grandes, el valor de la primer cuota es de tanto y de la segunda cuota es de tanto, en una letra que ocupaba la mitad de la hoja, y después en una letra absolutamente pequeña al final de la hoja decía sujeto a rescisión o modificación unilateral por parte del oferente. Bueno, no es lo mismo la letra sí
que la letrita así y exigir al mismo nivel el cumplimiento de esas dos cosas. Bueno, ahí se desarrolla esa particularidad del derecho de información y también cómo los distintos documentos anexos y hasta publicitarios pueden formar parte del contrato en virtud de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué va a decir la empresa? Va a decir, bueno, acá está el contrato de adhesión, ese contrato que generalmente es de color azul y que tiene un montón de cláusulas en 2 o 3 columnas, dependiendo de la empresa que lo comercialice, y que va a tener un montón de cláusulas. Ahora, eso generalmente tiene, cuando uno va a la agencia, tiene la publicidad, el panfleto, digamos, llamado así coloquialmente, en donde le dice el valor de las cuotas, cuánto sería la evaluación, porcentualmente cómo cambiaría, cómo podría sortearlo o licitarlo. Bueno, la jurisprudencia y la doctrina tienen entendido que esa publicidad forma parte del contrato. Entonces, también es bueno tenerlo en cuenta. Lo mismo que cuando van a comprar el auto, generalmente viene también un instructivo, un tríptico en donde están todas las características del auto. Bueno, para que después la entrega del auto sea conforme el bien que solicitó. En este fallo Ortiz con Planóvalo lo que se decidió en el fondo de la cuestión es que por este caso particular en el que se comprobó y se probó que Planóvalo incurrió en una deficiencia en el deber de información, que la actualización de la cuota, en lugar de ser directamente sobre el valor móvil del bien, sea sobre el índice de precios al consumidor, pero específicamente en lo que tiene que ver a la compra y venta de automotores 0 kilómetro, un desagregado específico que tiene el índice de precios al consumidor. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Y en ese fallo se dice también que si la cuota diera menos que la cuota que tiene que pagar el resto, no se tiene que afectar el derecho del resto, sino que se tiene que hacer cargo la administradora, la fábrica, la agencia, en función al incumplimiento o como penalidad al incumplimiento del deber de información. ¿Por qué no se mantuvo la decisión de primera instancia del índice de precio del consumidor? Porque el índice de precio del consumidor general tiene una cantidad de variables, de precios de productos y servicios que nada tienen que ver con la producción automotor. Entonces, no podemos pretender comprar un automóvil y que a cambio tengamos como actualización la tasa que arroja un conjunto de bienes que pueden ser comestibles, transporte público, salud y educación privada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante. Les dejo el fallo por si les interesa, es un fallo novedoso y que ha salido publicado y que es de los primeros que tienen sentencia definitiva en la temática. Bueno, en Mar del Plata dice un fallo tiene que ver con lo de los herederos del suscriptor adherente al plan de ahorro, tienen derecho a obtener la adjudicación del bien, con fundamento en el contrato de ahorro, se acreditaron la defunción y reclamaron la adjudicación. El testimonio de la declaratoria de herederos satisface los recaudos exigidos para que los herederos soliciten la entrega de la unidad. ¿Sí? Eso es importante. Viviana Ruggiero, queda todo grabado, se sube ante tu pregunta, se sube al canal de YouTube en estos días, pero va a quedar grabada y además puedes pedir que te envíen el PowerPoint y el fallo del que les estoy haciendo referencia. Bueno, la sucesión es en caso de muerte, por supuesto que los herederos tienen derecho a la adjudicación del bien, por supuesto que pagando las cuotas y continuando con las obligaciones. Pero a veces, ahora no tanto, pero a veces las empresas han sido medio remolonas en dar curso a este tipo de peticiones. Otro fallo de Mar del Plata,
que dice que no tiene ni valor la cláusula modificatoria de las condiciones generales del contrato cuando hayan sido subrepticiamente insertas en el formulario, si se trasladan unilateralmente las obligaciones primigeniamente asumidas por la sociedad al consumidor. Esto es, obviamente, ¿sí? Como cualquier contrato, las cláusulas agregadas subrepticiamente no van a ser, son abusivas y así van a ser determinadas, pero además, las cláusulas que trasladen al consumidor o al suscriptor las obligaciones de la administradora también van a ser de ningún valor. Este caso era sobre la notificación del resultado de la licitación, que obviamente la tendría que haber hecho el oferente y no lo hizo. Bueno, la solidaridad, hay un fallo de la Cámara de San Martín y hay 1000 fallos, le traigo este para que tengan como ejemplo, pero no importa lo que digan las empresas, ¿sí? Porque se va a presentar la administradora y va a decir que la plata la cobró la concesionaria, se va a presentar la concesionaria va a decir que es un intermediario, se va a presentar la fábrica va a decir que fabrica y no comercializa. Bueno, por ley de defensa del consumidor va a haber solidaridad entre todos. Después se arreglarán entre ellos, puede haber acciones de repetición de las empresas o lo que fuere, pero para el consumidor puede reclamar a todos o a uno de ellos. Este es uno de el fallo de San Nicolás es uno de muchísimos fallos. Bueno, para la ejecución, el monto de ejecución, un fallo de acá de La Plata, muy nuevo también, pero que tiene que ver con el monto de ejecución, ¿sí? Porque está sujeto al valor móvil. Ahora, uno no puede ejecutar por un valor futuro, sino que va a tener que fijar el valor móvil de la deuda al momento de ejecución de todas las cuotas vencidas. También le dejo los datos de la causa para que lo vean en extenso. Hay un fallo de Córdoba sobre la publicidad, que dice que la administradora de planes de capitalización y ahorro, que mediante publicidad y folletería aseguró al suscriptor que podría obtener un vehículo por sorteo o culminar el pago de las cuotas y luego no lo incluyó ni cumplió con la entrega al finalizar, debe ser condenada a restituir las sumas abonadas más intereses con fundamento en el principio indubio pro consumidor. En este caso, el fallo puede ser a que le devuelvan la plata o que le entreguen el bien. Puede ser cualquiera de las dos cosas. En el caso hay un fallo de Azul, que acá también le dejo los datos, que obviamente el consumidor no puede alegar en su condición de consumidor que se cumple el contrato si él no cumplió con su parte. Digamos, si hay cuotas adeudadas, bueno, en esas cuotas adeudadas forman parte del incumplimiento del suscriptor, con lo cual exonera de la obligación a la empresa. Es decir, no todas las cuestiones son en favor del consumidor, por supuesto, y en contra de las empresas. El caso del cambio de modelo, les dejo un fallo de la Cámara Nacional Civil de la problemática que les decía. Hay muchas veces que los modelos se discontinúan y bueno, hay que ver si el consumidor quiere el modelo siguiente y qué variación de precio tiene. Bueno, eso trae un montón de inconvenientes que se deben definir en cada caso particular. En este caso es uno de esos casos particulares de la Cámara Nacional Civil. En la Cámara de Azul también hay una medida autosatisfactiva. Ya vamos a tener tiempo de hablar en alguna charla de la medida autosatisfactiva, que no sería cautelar estrictamente, y las medidas cautelares protectorias, pero bueno, hoy no vamos a tener tiempo, así que me limito a decir que la medida autosatisfactiva que se ha dado muchas veces, cuando ustedes vieron que en los contratos a veces se impone un seguro. Bueno, muchas veces los consumidores, cuando retiran el bien, desean continuar con el seguro que tenían antes, o con el seguro de su confianza, o con lo que fuere. Bueno, en ese caso existe la posibilidad
de recurrir a una medida autosatisfactiva como se hizo en el Departamento Judicial de Azul. Y las medidas cautelares de emergencia, finalmente, ante la emergencia económica, van a tratar sobre la variación de la cuota en función al salario. Si ustedes van a presentar una demanda, tienen que ver si la cuota creció exponencialmente mucho más que sus ingresos, digamos, la ecuación económica de eso. La contracautela, que va a bastar con caución juratoria en calidad de consumidor, y la gratuidad del proceso también en calidad de consumidor, lo que es muy, muy importante. Acá les dejo otro fallo sobre las medidas cautelares que está bien tratado, en donde se establece cómo debe establecerse si la cuota puede resultar abusiva o no abusiva al consumidor de forma cautelar, no final, la posibilidad de la contracautela y la gratuidad. En las cautelares, por ejemplo, en la sala que yo ocupo, siempre dependiendo del monto, que no exceda el 30 o el 35% de aumento de la cuota, proporcionalmente al aumento de los ingresos de quien suscribió el plan de ahorro en su oportunidad. Así que en eso van a andar las directivas para solicitar algún tipo de medida cautelar ante estos cambios de precio, ante lo que puede ser los efectos de una devaluación, como fue en el año 2019, 2018, cómo puede ser un salto inflacionario que hemos vivido en distintas etapas de nuestro país, y cómo asegurarse una medida cautelar para poder transitar, digamos, medianamente tranquilo el proceso. Bueno, esto absolutamente escueto y en principios generales es la base de la cuestión relativa a los planes de ahorro. Si alguno tiene algún comentario o alguna referencia o alguna experiencia, abro a las mismas. Aclarando, por supuesto, que, como les dije, estamos hablando de una cuestión, digamos, liminar, ¿sí? Creo que lo hablábamos en el caso de los UBA, que pudimos desarrollarlo un poco más, pero en estos casos es tener algunas directivas como para que ustedes tengan el mecanismo general de cómo funciona. Y a partir de ahí, espero que se vayan de acá con algunas herramientas, como para decir, bueno, como abogado del suscriptor puedo tomar un camino, como abogado de la empresa puedo tomar otro camino, como empleado de la justicia tengo estas alternativas para decidir, por lo menos algunas cuestiones salientes en virtud de eso. Estamos hablando de todos temas muy, muy candentes, muy, muy dinámicos, que van a ir cambiando día a día. Era lo que hablábamos recién de los UBA. En 3-4 días salieron 4 sentencias nuevas, y así vamos a estar. Levantó la mano, no sé cómo hacer para verlo. Mariana, tenés la Sí. mano levantada, si ¿Qué querés tal? abrir tu micrófono, ahí está. Sí, no tengo cámara, pero bueno. No hay problema. ¿Qué tal, Leandro? Muy interesante. Es un Buenas tema muy tardes. candente. Yo soy jueza Gracias. de Mar del Plata, del Juzgado 10 Civil y Comercial. Y bueno, estoy viendo, a veces no en vivo porque no llego con los horarios, pero muy interesante también estuvo la de UBAX. Mi duda con el tema de los planes de ahorro es con el resto de los ahorristas, ¿no? Porque acá ustedes muy bien en la sentencia de Ortiz dejan a salvo eso, que se ordena a sí mismo que la medida adoptada no puede afectar el derecho de los demás suscriptores del grupo de plan de ahorro en virtud del riesgo empresario que debe adoptar la empresa. Entonces trasladan el riesgo a la empresa y le dicen que podían haber previsto el riesgo no comenzando, por ejemplo, a funcionar hasta que no tuvieran una cierta cantidad de suscriptores. Exacto. Pero lo que pasa es que el círculo ya está cerrado cuando les llega la sentencia. No puede reabrir no puede, Claro. estoy poniéndome en abogada al revés, ¿no? En este caso pienso por la compañía. Eso, Sí. perfecto. Por eso le decía que yo lo que trataba de tirarles,
o de acercarles, tirarles como un término, algunas herramientas. En este caso, en el fallo ese, efectivamente, lo que decimos es que no es que reabra el grupo cerrado, sino que como penalidad en la deficiencia del deber de información, la diferencia entre la cuota que debe pagar esa suscriptora y la que pagan las demás, la integre la administradora, ¿sí? Pero como, digamos, como castigo, llamémosle, como penalidad, como resarcimiento, porque si no, afectaríamos al resto, que es lo que les decía, afectaríamos al resto de los suscriptores. Y Claro. ese es el lío que tenemos, tanto en las UVA como en los Pero ¿cuál planes de sería, ahorro. claro, pero cuál sería la falta al deber de información, digamos? En Porque acá, este caso, claro, sí, en este caso es que no se le notificó de modo fehaciente cuál era el cambio del precio, y requerido por la señora que sacó el plan de ahorro, tampoco le informaron fehacientemente cómo era. Digamos, no fue una ausencia de deber de información al momento de la suscripción, sino fue una falta en el deber de información en la ejecución del contrato. Es decir, cuando iba aumentando la cuota, la mujer llamó y preguntó, bueno, ¿por qué aumenta tanto? ¿Y por qué se fija este valor? Bueno, no importa, aumenta porque los autos aumentan y porque la fábrica aumenta. Y en claro. realidad, el mecanismo de aumento estaba establecido. Y a esto se le suma, no sé si te acordás que lo referí hace un ratito, que según Ley de Defensa del Consumidor, la publicidad, digamos, vinculante, forma parte del contrato. Claro, sí, sí, sí. La publicidad, digamos, objeto. Y en este caso se acreditó que la agencia que vendió había dado una publicidad en donde le figuraba el monto de cada cuota, poniendo un monto inicial que fue menor al que terminó pagando la mujer, y abajo decía sujeto Con letra chica, a claro. cambios unilaterales, pero una letra súper chica, no chica. Entonces, esa también era una deficiencia al deber de información, ¿sí? Bien. Y después, en virtud de la actualización de la cuota, lo que encontramos más justo es que no se evalúe por índice de precio de consumidor común, sino por el índice de precio de los automóviles. Entonces ahí decimos, bueno, la fábrica no permitimos que para este caso particular la fábrica siga fijando el precio, bueno, pero que se fije en función a la variación de todos los modelos similares de ese auto. Sí, eso está perfecto, está buenísimo. Entonces, no pones en riesgo el sistema, que es algo muy, muy grave, y le da cierta tutela al consumidor. Lo que les decía, nosotros como jueces tenemos la carga de generar un equilibrio. Claro. Lo mismo hablábamos con los UVA. Si nosotros nos dedicáramos a ser únicamente simpáticos con los consumidores, estaríamos al fondo del camino siendo absolutamente antipáticos, porque daríamos fin a todo este tipo de herramientas. Con lo Claro. cual requiere de un trabajo muy grande. Y el caso particular, muchas veces tiene el caso particular. Ahora, ¿cómo hubiera salido un caso igual al de Ortiz si no hubiera deficiencia en el deber de información? Y bueno, Claro. no sé por Es qué no lo hubo. muy casuístico, sí, sí, claro. Es muy casuístico. Todos los UBA y, bueno, todos los casos son muy casuísticos, Sí, sí, pero sí. hay cosas que son mucho más mecánicas. En este caso hay muchas cosas que ver. Por eso yo durante la charla le dije que en este tipo de herramientas el deber de información es muy, muy importante, y la atención a la conexidad de los contratos también es muy importante. Así que va el caso particular, por supuesto, el caso particular, y después tratar de tener una relación justa que no desconozca los derechos del consumidor y que no afecte el normal desenvolvimiento. En este caso, lo que vos me planteabas es que no se veía de dónde ver a la falla del proveedor. Bueno, la falla central en este caso de Ortiz es en la ausencia de deber de información. Porque si vos lees el resto del fallo vas a ver que obviamente le damos la razón a la existencia del valor móvil, que Claro. estaba
que estaba puesta en crisis, digamos. Sin valor móvil no hay plan de ahorro, digamos. Entonces, Sí. esa era Incluso a esa era veces, hasta en las anotaciones que les hacen cuando van a sacar el auto, que agarran un papel y un lápiz y para vendérselo le hacen todo el dibujito, hemos sacado Exacto. hasta de ahí a veces cuestiones vinculantes, ¿no? Claro, siempre que sea vinculante es parte del contrato y además lo que yo siempre, y esto ya es más una opinión particular, pero fundada en doctrina, por supuesto, y en la realidad actual, es que en estos casos también hay que tener consideración a esta figura que es nueva, digamos nueva entre comillas, pero que me parece que tenemos que tener en consideración, que es el consumidor hipervulnerable. Digamos, no es lo mismo que nos vendan un plan de ahorro sin ánimo estigmatizante, pero que nos vendan un plan de ahorro a nosotros que somos operadores de derecho, a que se lo vendan a una persona que no tiene acceso a los bienes informáticos y esas cuestiones que pueden hacer la variación, la validación de las cuotas, la variación de cuota por una planilla de cálculo, etcétera, etcétera. Entonces eso también tenerlo en cuenta es muy importante. Perfecto, muchas gracias, Leandro. Bueno, un gusto, muchas gracias. Una de las consultas que más he tenido últimamente es la falta de pago por no cumplir el plan. Sí podría y se me corta. María de Jesús Perea, se me corta la pregunta por la mitad. Si no pueden cumplir con el plan, sí podría, no sé qué, si podría qué. Perdón, creo que te dice si podría explicar un poquito más sobre la liquidación y devolución de lo ahorrado. Ah, la liquidación y la devolución de lo ahorrado. Sí, está por contrato generalmente. Sí, eso mismo. Bueno, sí, eso está generalmente fijado por contrato. Si no pueden dejar de pagar, muchas veces lo que hace el consumidor es concurrir a la agencia y la agencia a veces le toma ese plan y se lo vende a otro. Con lo cual le haría una liquidación temprana, por decirlo de algún modo. Le haría una liquidación temprana. Ahora, si no paga más y punto, tiene que esperar al final del plan y al final del plan le van a restituir la cantidad de cuotas que pagó conforme el valor móvil al momento del pago. ¿Sí? Ahora, hay una cláusula que se puede discutir judicialmente, para mí puede discutirse judicialmente, porque generalmente esos contratos de adhesión dicen que se va a devolver conforme el valor móvil de la última cuota del plan, pero conforme la tasa de morosidad, digamos, descontando la tasa de morosidad. Entonces, si tiene una tasa de morosidad del 13%, le van a pagar el 87% del valor que haya integrado, porque el resto la morosidad la repartimos entre todos. Esa me parece una cláusula que es muy discutible, pero el modo de liquidar es así. Uno que se utiliza mucho es que las mismas agencias revendan el plan. Entonces el consumidor va a liquidar, pero ahí va a ser otro término negocial, la agencia lo va a comprar a un precio que el consumidor quiera venderlo, digamos, va a tener que sacar, pero las cuotas siempre las tiene que sacar conforme el valor móvil de la última que pagó, ¿sí? Y si es la devolución, esperar al final del plan, aunque haya pagado 5 cuotas, tiene que esperar a la 85 o a la 120 y ahí le van a devolver conforme valor móvil y acuérdense, le van a aplicar la tasa de morosidad, que eso sí entiendo que pueden reclamarlo. Ramiro me dice, ¿el fallo Ortiz está firme? No, todavía no está firme porque todos estos fallos están recurridos, tienen distintas recurrencias a la Corte, hay que ver si procede o no, siquiera que la Corte lo reciba, ¿sí? Pero bueno, después les voy a ir pasando novedades al respecto. Gracias, doctor. Viviana, el tema que se da en muchos casos es que se ha discontinuado el modelo de auto al que uno se suscribió. Acá ver más era. ¿Valdría el modelo que lo reemplaza y determina la marca? Sí, valdría, pero no unilateralmente, ¿sí? El cambio tiene que ser notificado. Muchas veces no es notificado y es como que te lo mandan igual, ¿no? Pero tiene que ser notificado y tiene que ser
puesto a disposición y a opinión del consumidor. Si ven el PowerPoint que les pasé, no me acuerdo cuál es de los fallos, hay uno, en qué departamento judicial, hay uno de los fallos que habla específicamente de ese cambio, que no se puede hacer un cambio unilateral, porque tienen que pedir conformidad, porque generalmente, si es el modelo que le sigue o el que lo reemplaza tiene un valor mayor y un valor de cuota mayor, y si es 70-30%, un valor de integración de cuota mayor. Así que ese cambio unilateral va a requerir de la conformidad o debe requerir de la conformidad del consumidor, si no va a ser plausible de reclamo, o puede serlo. Es importante aclarar que la devolución es solo para los casos que no... No, por supuesto, sí. Menos mal que me lo dijiste, porque parece una obviedad, pero no lo es. Obviamente, la devolución es para los casos que no están adjudicados. Cuando está adjudicado, cambia la modalidad del contrato, ¿sí? Por falta de tiempo no les expliqué eso. En algún momento tal vez hagamos una charla en donde les pueda explicar cómo cambia la naturaleza jurídica del contrato de ser ahorrista a ser beneficiario, ¿sí? Porque va a ser otro el riesgo, digamos, una vez que uno deja de ser ahorrista para ser adjudicatario del bien, va a pasar a ser deudor prendario, con lo cual no hay devolución que valga, ya adquiere la calidad de deudor, en este caso, y no de ahorrista, ¿sí? En el caso de que ya esté adjudicado, debes el auto que ya tenés, ¿sí? No te van a restituir. Y si no podés seguir pagando, vas a tener las consecuencias derivadas al crédito prendario que se ha otorgado, más allá que sea dentro mismo del círculo cerrado y del plan de ahorro y de todas estas cuestiones. El tema de cambio de modelo es el fallo nacional de la Sala que les recomiendo ver. Y después, sí, enviaron un link, ahora lo vemos con Camilo, sino que se los reenvíen. Ahí lo vuelvo a pegar en el chat. Bueno, perfecto. Y bueno, este es un tema muy, muy candente, que me parece que está bueno que lo estudiemos. Yo lo que espero, sinceramente, es en estas charlas darle algunas directrices de donde se pueden agarrar para empezar a estudiar. Una charla de 1 hora, de 1 hora y media, ni que fuera del doble de tiempo, puede desarrollar todo el tema, pero sí capaz que a veces nos pueden dejar resonando cosas en la cabeza para profundizar, para estudiar. Por eso, como van a ver, les doy varios fallos como para que digan, bueno, busco este fallo, y de ese fallo van a sacar otra idea, ¿sí? Lo bueno de esto es que podamos hacer un intercambio y un diálogo, no solo de fuentes legales, de fuentes doctrinarias y de fuentes jurisprudenciales, sino de la experiencia propia de cada uno y de la retroalimentación. Así que bueno, ahí va el link de nuevo. Les agradezco mucho a todos. Para el que le interese, estamos en campus virtual. No me acuerdo, ahora tendríamos que ver bien el detalle, pero si no mal no recuerdo, la semana que viene o la otra semana comienzo un curso en campus de defensa del consumidor y el usuario. La segunda parte es un curso que aborda todas las cuestiones relativas a defensa del consumidor. Esta segunda parte vamos a estar hablando de cláusulas abusivas, de garantía, de reparación no satisfactoria, de cláusulas abusivas, de los efectos de la publicidad, de algunos supuestos prácticos, de reclamos administrativos y reclamos judiciales y trámite en general. Y la tercera, que va a ser en diciembre, vamos a hablar todo de casos particulares y de la aplicación de la ley, de todo el plexo normativo de defensa del consumidor a cada caso en particular. Así que quedan invitados. El 7 abrimos ese... El 7 arrancamos con ese, así que ahí los espero. Bueno, si se pueden anotar ahí en el campus del instituto, ahora lo pongo también en el chat, así tienen el enlace a mano.
Bueno, les agradezco mucho a todos que estemos charlando un poco de derecho. Siempre le digo lo mismo, debemos ser todos apasionados de esto, es algo que está buenísimo que podamos charlar y sacar buenas ideas para seguir adelante con nuestro trabajo. Le agradezco muchísimo a Camilo, a Fernando, a todos los del instituto, que la verdad que se comportan de modo fenomenal, no porque estén presentes, es lo que sinceramente pienso, y a la Corte, a la Suprema Corte que organiza y que tiene esta valiosísima herramienta que es el Instituto de Estudios Judiciales para un montón de temáticas, que son gratuitas además y que nos ayudan a conversar, a formar a todos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Nos vemos la próxima, Leandro. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros, también a todas las personas que se han conectado. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.